Muy buenas a todos y a todas. Es con muchísimo gusto que me dirijo ante todos ustedes el día de hoy para darte mi opinión sincera y honesta sobre el nuevo disco de la banda de metal electrónico italiana Master Boot Record. Master Boot Record lanzó el día viernes 11 de octubre del 2024, el que vendría siendo el 11º disco en su discografía, el cual lleva por nombre Hardwares. Hardwares consta de 9 canciones y tiene una duración de 41 minutos y 19 segundos. Tengo que decir desde el vamos que este es uno de los proyectos más extraños e interesantes que me ha tocado reseñar. Y es que la idea, la intención o como tú quieras llamarlo de Master Boot Record es tratar de presentarte metal digitalizado. Y es que realmente Master Boot Record empezó como un proyecto el cual hizo soundtrack para un videojuego cuyo nombre no recuerdo en este momento desafortunadamente, pero puedo decirte que era una aventura tipo point and click. Eventualmente, luego de haber realizado aquel proyecto para aquel soundtrack, Master Boot Record se fue desligando de aquella idea y fue evolucionando en lo que conocemos a día de hoy como Master Boot Record. Estos chicos, o mejor dicho, este individuo, trabaja a base de MIDI, que para aquellos que no sepan lo que es MIDI o no hayan escuchado sobre eso antes, es prácticamente un programa que te permite digitalizar música. La forma en la que funciona es que, imagina esto, tú tienes una partitura musical y le vas poniendo notitas. Eventualmente una computadora lee esas notitas y va produciendo sonidos mediante lo que tú le hayas puesto. Esos sonidos pueden ser prácticamente de cualquier instrumento que puedas imaginar, ya sea de un piano, una guitarra, una batería o de cualquier otro instrumento que tú quieras. Y es así como Master Boot Record logra producir su música y su sonido tan particular de lo que yo llamo metal electrónico. Estos chicos tienen muchísimos discos. Como dije, este es el 11º disco. Y eso sin contar los otros EPs, que son como 4. Me tomé la molestia de escucharlos absolutamente todos porque dada la naturaleza de la música, quería tener una referencia clara y específica para poder emitir un veredicto mucho más certero con respecto a este nuevo disco y poder determinar realmente si este nuevo disco, Hardwares, es una evolución con respecto a su sonido o si están estancados. Pero eso vamos a discutirlo en este momento. Hardwares te presenta un disco el cual toma muchísimos elementos del disco anterior del 2022, el Personal Computer. Pero lo que me resulta fascinante de Hardwares es que es un disco el cual va ahondando en muchísimos elementos distintos que no estuvieron presentes en ninguno de sus discos anteriores. Y es que, por ejemplo, con respecto a sus últimos 5 discos, tengo que emitir una opinión que me podría resultar un poco controversial, pero me resulta mucho más rico en ciertos sentidos. Y es que este disco tiene muchísimas más capas. Para mí tiene muchísimas más capas instrumentales con respecto a lo que te tratan de presentar. Y es que la guitarra es muchísimo más clara, la batería se siente muchísimo más clara y pareciera que todo es un canal distinto y todo se va fusionando de forma maravillosa y es lo que da esta melodía tan interesante y tan extraña. Realmente me encanta lo interesante de ese disco, de todas esas capas tan distintas y tan notorias, porque realmente absolutamente todo es perfectamente percibible. Y me encanta porque este disco va desenvolviéndose bastante, porque te presenta realmente un músico el cual es muy versátil, el cual es capaz de emitir muchísimos sonidos distintos con recursos increíblemente limitados, porque realmente si lo pensamos bien, MIDI es un sistema el cual puede limitar bastante la idea del músico, porque no hay mucho que puedas hacer realmente con esto. Pero con recursos tan limitados, el músico es capaz de producir un disco el cual te produce, es capaz de producir al escucha muchísimas emociones tan distintas y diversas y realmente te puede llevar por un viaje. Es así como yo lo interpreto, es un disco el cual te lleva por un viaje muy caótico y muy loco. De hecho, con respecto al disco anterior, este disco para mí me resulta muchísimo más caótico, ya que hay momentos en los que hay cambios de tempos muy abruptos y muy brutales y muy rápidos que resultan completamente inesperados, mientras que hay momentos en los que todo va un poco más lento, todo se alenta bastante y cuando menos te lo esperas vuelve a incrementar en velocidad y se vuelve completamente desenfrenado y rapidísimo. Eso es algo que ocurre bastante a lo largo del disco y es que, como dije, una canción puede empezar de cierta forma y terminar de otra completamente distinta. Son canciones que van desenvolviéndose con respecto a la idea con la que comienzan.
Puede empezar con algo como, por ejemplo, inclusive la primera canción BIOS del disco, que es una canción que se siente un poco ominosa, un poco lenta, casi atmosférica, y eventualmente va subiendo de velocidad y se va volviendo en algo muchísimo más machacante. Como dije, Master Boot Record es un artista el cual para mí resulta muy versátil con respecto a las ideas que es capaz de manifestar en este disco. Y es que hay momentos que suenan a cosas completamente distintas entre sí, pero que aún así sientes que pueden congeniar perfectamente bien. Por ejemplo, hay momentos de este disco, que de hecho no es el primero, hay discos anteriores en los cuales también se manifestaba esto, pero hay momentos en los que suena completamente death metal, suena muy pesado y suena muy... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando para esto? Suena muy pesado, pero no es pesado. Crocante. Eso es lo que estoy buscando. Hay momentos de este disco en los que se siente muy crocante y me encanta eso, como algo muy áspero. Así es como se sienten muchísimos de los riffs dentro de este disco y la batería. Se sienten completamente ásperos. Y eso contribuye bastante a crear un tipo de emoción o sentimiento de pesadez. Todo este disco se siente muy pesado con respecto a la idea emotiva que te trata de transmitir. Es un disco que para mí se siente lúgubre, se siente oscuro, se siente hasta deprimente en ciertos momentos, sin realmente producirte tristeza. Este disco en cierto sentido produce un poco como sensaciones de peligro. Por ejemplo, muchas de estas canciones se sienten al equivalente a estar dentro de una cueva completamente oscura y abandonada, perdido, tratando de buscar la salida. Ese sentido de... Imagínate esa sensación. Ahora piensa en la desesperación que te produciría tratar de buscar la luz, tratar de buscar la salida. Es perfectamente así como se siente este disco. Me encanta eso. Porque en cierto sentido rememora mucho la idea de los videojuegos clásicos. Y es que eso es algo completamente innegable. Realmente Master Boot Records está influenciado por muchísima música retro, ya sea de videojuegos clásicos, de consolas clásicas como el Super Nintendo, el Sega Saturn, todo eso. Realmente todo eso es capaz de ser fusionado perfectamente en este sonido tan particular. Y obviamente, como ese tipo de videojuegos clásicos, cuando tú te metías a una cueva, la música completamente cambiaba, la música se volvía más lenta, más pausada, más oscura. Es perfectamente lo que trata de manifestar Master Boot Record con este disco. Pesadez, miedo. Obviamente hay momentos en los cuales cambia eso, porque como digo, este es un disco muy polifacético, no es un disco que se, que se quede fusionado o pegado a una sola idea. Y es que, como te digo, hay momentos en los cuales se siente muy pesado, muy oscuro, muy lúgubre. Mientras que hay otros a los que puede pasar a ser algo más emotivo, algo casi más atmosférico, un poco más lento. Pero aún así, todo se siente perfectamente coherente entre sí. Para mí este es un disco muy superior al Personal Computer del 2022 porque es capaz de evolucionar en ese sonido que te presentaron, en ese sonido que ya se sentía ya se empezaba a sentir un poco más gastado, porque honestamente Personal Computer para mí no es como que el mejor disco de ellos. De hecho, es un disco interesante, es un disco bonito, es un disco dinámico justamente como este, pero que puede llegar a sentirse muy pesado y muy cansado de escuchar en ciertos momentos, sobre todo porque es un disco que dura más de una hora. Este disco llega apenas a los 41 minutos y realmente yo creo que es la duración perfecta que puede tener, porque no se siente pesado como los anteriores. Por ejemplo, Master Boot Record tiene discos que duran más de una hora y con ese sonido tan específico se puede volver un poco cansado de escuchar. Mientras que aquí no. Aparte, aquí todo es perfectamente coherente, tiene la duración perfecta para el tipo de música que te están presentando. Y aún así, las ideas para mí tienen muchísima riqueza entre sí. Como te digo, hay momentos que suenan a death metal, hay momentos que te pueden llegar a sonar a rock noventero, hay momentos en los que ya de plano la música puede llegar a sonar como un simple soundtrack de videojuego clásico. Pero para mí este disco es realmente un acierto. Si tuviera que darle una calificación a este disco, le daría un 9 píxeles de 10. 9 de 10. Es un disco disfrutable, es ciertamente una mejoría del disco anterior, y tengo que decir que me entusiasma bastante en lo que podría llegar a ser Master Boot Record en el futuro, porque realmente presentan aquí algo que se siente como una evolución realmente de su sonido, porque aquí la guitarra y la batería tienen un énfasis distinto que en los discos anteriores no había. Por ejemplo, yo creo que lo que más se me podría venir a la mente es su disco del 2018 llamado Direct Memory Access, que tenía una idea y una intención muy distinta a este disco, de hecho, porque ese disco tiene inclusive voces por parte de la banda Oxo Sul,
Ese disco trata de presentarte una idea más como de catedral, como algo más barroco, como algo más casi religioso, y me encanta cómo suena ese disco. Pero en cuanto a la violencia presentada en este disco, creo que se podría equiparar bastante a este de Hardwares. Es un disco dinámico, es un disco con bastantes ideas muy ricas, y es un disco el cual yo recomiendo encarecidamente a cualquier persona, inclusive si no eres fanático de ese tipo de sonidos electrónicos. Créeme que este disco tiene momentos muy taladracerebros que pueden ser muy divertidos y dejarte con una cara como de ¿qué estoy escuchando? Pero espero puedas darle una oportunidad. Eso ha sido todo por el comentario del día de hoy. Agradecería encarecidamente tu pulgar arriba, tu suscripción y que compartieras este video con gente a la cual puede estar interesada en lo que comentamos aquí. Adiós.